Hola, espero que se encuentren muy bien. Para este video les voy a explicar el tema de derivada de funciones logarítmicas. Este tipo de funciones las encuentran de esta forma general y hay dos fórmulas para poder derivarla. Las dos son equivalentes dependiendo del autor y este es el ejemplo. Les voy a explicar con las dos fórmulas cómo se resuelve. Con la primera, lo primero que tengo que hacer es identificar los elementos que tiene la función. Tiene logaritmo. A representa la base, en este caso es 3, y U va a ser lo que está entre paréntesis. Entonces los voy a separar. A, en este caso es 3. U es la parte de el paréntesis, 2x menos 5. Y a la parte de U lo voy a derivar, porque aquí me están pidiendo U'. U' es la derivada. Entonces, la derivada de 2x, acuérdense, si tengo exponente 1 en x, su derivada solamente es el coeficiente. Y la derivada de menos 5, como no tiene x, es 0. Siguiendo el orden de la primera fórmula, vamos a repetirlo de este lado. F' de x es igual a logaritmo de base 3, la base es 3, de e, o el exponencial, por U'. U' es 2 dividido entre U. U es 2x menos 5. 2x menos 5. Y nada más, lo único que me faltaría hacer es multiplicar este 2 o ordenarlo con lo que está aquí. Aquí se entiende que el coeficiente es 1 por 2, 2. Y me quedaría el orden de esta forma. 2 por logaritmo base 3 e entre 2x menos 5. Y ese sería la derivada de esta función. Y utilizando esta otra fórmula, tengo los mismos elementos, nada más cambia la forma de escribirlo, pero se hace exactamente igual. Fíjense bien. Con este mismo ejemplo, f' de x se pone 1 entre logaritmo natural de a. A ya sabemos que es 3. Y se multiplica por U'. U' es 2 entre U. U es 2x menos 5. Si se simplifica 1 por 2 es 2 entre, y aquí el reacomodo, esto lo voy a poner al principio, 2x menos 5 por logaritmo natural, esto significa logaritmo natural de 3. Y esta es la otra forma de cómo se puede resolver con una fórmula u otra. Esto y esto son equivalentes. Les vuelvo a repetir, dependiendo del autor, pueden utilizar una u otra fórmula. Espero que me hayan entendido y de todas formas les voy a explicar otro ejemplo siguiendo las mismas reglas. Vamos a suponer que tenemos una función donde no tengo la base aquí. La base, cuando no tiene especificado aquí, la base es 10. A aquí representa 10. Les vuelvo a repetir, cuando el logaritmo no tiene en la parte de abajo la base, se entiende o se da por entendido que es base 10. Por lo tanto, A es 10. U es lo que está entre paréntesis, que es 3x al cuadrado menos 1. Y la derivada de U es 2 por 3, 6x. A 2 le resto 1, me queda 1. Y la derivada de menos 1 es 0. Voy a utilizar la primera fórmula. F' de x es igual logaritmo. Se entiende que la base es 10. Se coloca la e. Y se va a multiplicar por U'. U' es 6x entre U. U es 3x al cuadrado menos 1. Reordenándolo, quedaría el 6x al principio.
Por lo tanto quedaría f' de x es igual a 6x por logaritmo de 10 entre el denominador 3x cuadrado menos 1. Ahí termina con la primera fórmula. Y con la segunda, lo voy a poner de este lado. F' de x es 1 entre logaritmo natural a. Ya dijimos que cuando no está especificado el logaritmo, la base, perdón, es 10 y se multiplica por u'. U' es 6x entre u. U es 3x al cuadrado menos 1. Simplificando esto, es 1 por 6x, 6x, entre, voy a reordenar, esto lo voy a poner a principio, 3x al cuadrado menos 1 por logaritmo natural de 10. Aquí termina este ejemplo. Y el último ejercicio que les voy a explicar es con esta función. Lo mismo, voy a separar, identificar cuál es a, que es la base es 2, u es x a la cuarta potencia más 2, u' es 1 por 4, 4x, a 4 le resto 1, me quedan 3. La derivada de 2 como no tiene x es 0. Y voy a utilizar otra vez la primera fórmula, f' de x es igual a logaritmo de base a, en este caso es 2, por e, y se tiene que multiplicar u', que es 4x al cubo, entre u. U es x a la cuarta potencia más 2. Lo voy a reordenar. Acuérdense, esto se acostumbra a ponerlo al principio. Queda f' de x es igual a 4x cúbica logaritmo de base 2 entre x a la cuarta potencia más 2. Ese es el primer resultado con la fórmula 1. Y con ese mismo ejemplo voy a utilizar la fórmula 2. Se pone 1 entre el logaritmo natural de la base, en este caso es base 2, por u', es 4x al cubo, entre u, 4, bueno, es x a la cuarta potencia más 2. Se va a reordenar. F' de x es igual a 1 por 4x cúbica, 4x cúbica. Esto lo voy a reordenar. X a la cuarta potencia más 2 por logaritmo natural de 2. Y este es el resultado final. Acuérdense que cualquiera de las dos es correcto y espero que hayan entendido. Gracias.